Queremos que lo pongan arriba. Y vamos a leerlo de manera alternada, los versículos pares de mi lado izquierdo y los nones del lado derecho. Bueno, empecemos por favor. De los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, una noche a otra noche. No hay lenguaje de palabra, ni es oída su voz. Toda la tierra salió su voz y hasta lo extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso de ellos. La ley de Jehová es perfecta y conviene al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace saber. Los mandamientos de Jehová son rectos, eran mi corazón. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro, nada. Y dulces más que la miel y que la del panal. Tu siervo es además con ellos. En guardar hay grande galardón. ¿Quién podrá entonces los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo. Entonces gratos los dichos la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Amén, hermanos. Ahora vamos a dejar el tiempo para la adoración con nuestros hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es un hermoso himno y entonemos a nuestro Dios. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venid a Él con regocijo juntos. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya.
vemos cómo nuestro Señor nos ha rescatado y de dónde nos ha sacado con esta hermosa alabanza. Dios muestra su amor a nuestras vidas. Encontraba yo muerto y perdido por mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que dio a su Hijo a morir en la cruz.
sentarnos. Pueden tomar su lugar. Qué hermoso es poder pasar un tiempo alabando a nuestro Dios como unidos como familia. Y ahora vamos a pasar a una dinámica diferente. Vamos a orar por las peticiones unos de otros. Así que les voy a pedir que se pongan en parejas, pero no con quien está sentado a su lado. Vamos a pasarnos con alguien con el que no estamos acostumbrados a convivir, y vamos a pasar tiempo en oración por sus peticiones y la otra persona por nuestras peticiones de oración. Señor, tú has sido mi refugio, en ti mi fuerza encontré. Mis labios siempre te alabarán, mi boca siempre confesará que tú eres Dios, eres Rey, eres príncipe de majestad, eres poderoso, majestuoso, Rey sobre toda autoridad y refugio. Has sido tú. Señor, tú has sido mi refugio, en ti mi fuerza encontré. Mis labios siempre te alabarán, mi boca siempre confesará que tú eres Dios, eres Rey, eres príncipe de majestad, eres poderoso, majestuoso, Rey sobre toda autoridad y refugio. Has sido tú, y en tu sombra moraré confiado, pues tu Señor me protegerá. Toda rodilla se doblará ante ti, ya los pueblos declararán que tú eres Dios, eres Rey, eres príncipe en majestad, eres poderoso, majestuoso, Rey sobre toda autoridad y refugio. Has sido tú, eres Rey, eres príncipe en majestad, eres poderoso, majestuoso, Rey sobre toda autoridad y refugio. Has sido tú. Permites estar intercediendo unos por otros, Padre. Te pongo en tus manos, Padre, cada petición de cada uno de mis hermanos, y que seas tú proveyendo, Padre, en nuestras vidas y en la de nuestros siervos que
que no conocemos, Padre. Sé tú proveyendo en cada una de nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy nos acompaña el hermano Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana, de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz en Nesa, Estado de México. Y le voy a pedir que pase aquí con nosotros para que comparta y me va a tomar la libertad de orar por él. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por este tiempo, Señor, en el que tú nos preparas, Señor, para escuchar de tu palabra. Te pido por la vida del pastor Joel, Señor. Te pido que bendigas su vida, Padre, su familia, su ministerio, Padre. Hazlos fructificar, Padre, grandemente. Los ponemos en tus manos, Padre, y que tu palabra, que tú seas a través de la palabra que Él tiene preparado para nosotros, y que toques nuestros oídos, Padre, para que podamos entender lo que tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Para mí es una bendición andar por estos rumbos. A la vez es toda una aventura y una travesía, hermanos, cruzar toda la ciudad para llegar por estos rumbos, y pues me da mucho gusto pues ver a los hermanos que conozco, ¿verdad? Hay otros hermanos que ya no conozco, y eso me da gusto. Mi hermano Wagesbach, ¿verdad? Mi maestro también. Bueno, mi hermano Arín, su esposa Lilia, que fueron mis ovejas, y me da gusto compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, y vamos a leer versículos del 28 al 30. Ya tenía rato que no andaba por acá y me doy cuenta de que se está poniendo más complicado, ¿verdad? Hay un contraflujo aquí y eso hace todo más pequeño, ¿no? A la hora de venir para acá. Y bueno, gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, a hacer esta lectura. Por favor, sirve que se despierta, ¿verdad? Yo sé que es muy temprano. Bueno, para algunos ya no, porque yo sé que hacen su devocional muy temprano, como el rey David, ¿no? Que dice que de mañana oirás mi voz, ¿no? De mañana, de madrugada, ¿no? Dice que me presentaré delante de ti y esperaré, ¿no? Dice el pasaje. Ok, dice Mateo 11 del 28 al 30. Amén. Leemos juntos, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tome su lugar, mi hermano, y quiero comentarle algo. Yo leía hace un tiempo en un libro cristiano, un hermano compartía lo siguiente: no mire, podría ver; no oiga, podría escuchar; no piense, podría aprender; no tome una decisión, podría equivocarse; no camine, podría tropezar; no corra, podría caerse; no viva, podría morir; no cambie, podría crecer. En una era en donde el hedonismo, ¿verdad?, está cada vez más ganando terreno sobre algo que nosotros como cristianos entendemos, ¿verdad?, y llamamos como sacrificio, el siervo cristiano contemporáneo no puede quitar la mira del verdadero siervo que Dios espera que seamos. De manera clara y sencilla, nuestro Señor Jesús nos da las llaves de un siervo que crece. Bueno, así he llamado este sermón, este devocional, este mensaje, ¿verdad? Las llaves de un siervo que crece. Y este pasaje creo en lo absoluto, hermanos, que es clave, sobre todo para la vida de los siervos de Dios. Es interesante, hermanos, cómo la expectativa del mundo acerca del éxito ha afectado de manera considerable a la experiencia del siervo de Dios. Quiero comentarle algo. Fíjese que en mi ordenación hace 2 años creo fue mi ordenación,
Yo ya tenía 10 años pastoreando la congregación, más de 10 años, y bueno, finalmente la iglesia decidió ordenarme. Estaba lleno de pastores, estaba lleno de hermanos, ¿verdad? Y hubo una serie de preguntas que la verdad fueron muy difíciles, pero hubo dos en especial. Una de ellas yo no la contesté, la primera la contestó mi esposa, ¿verdad? Cuando le preguntaron si era digno yo de ser ordenado como pastor, ¿verdad? Creo que para mí esa fue la más complicada. Y la segunda, yo no sabía que preguntaban esas cosas, pero preguntaron que para mí qué significaba el éxito, ¿verdad? ¿Qué significaba el éxito en el ministerio? Entonces no podía yo evadir esa pregunta, tenía que responder, ¿verdad? No había suficiente tiempo. Y creo que, hermanos, el éxito de uno como cristiano, si así le llamamos, ¿verdad? O a lo que aspiramos como siervos de Dios, pues es ser como Jesús y permanecer firmes. Yo dije, con mi esposa y con mis hijos. Eso como que cada vez está siendo más complicado, ¿verdad? O cada vez eso ya se está viendo más difícil. Por eso le comento, ¿verdad? ¿Qué es para ti el éxito? Me preguntaban. ¿Hacia dónde debe de crecer el siervo de Dios, hermanos? El pasaje que leímos de Mateo 11, ¿verdad? Nos recuerda nuestra mayor aspiración a crecer como siervos de Dios. Y esa inspiración, hermanos, esa aspiración se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos da las llaves de un siervo que crece. Entonces tenemos que aprender algo de parte de Él, ¿sí? Vamos a ver qué implica, hermanos. Son dos cosas que quiero decirles, espero darme a entender en este breve tiempo. Casi siempre predico más de la hora, ¿verdad? Estamos acostumbrados ahí en la iglesia a eso. Entonces cuando me dicen, pastor, usted tiene media hora, híjole, me siento así, hermanos. Entonces quiero decirle todo de tal forma que podamos entender todo lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Mire, número uno, un siervo que crece, hermanos, un siervo que crece aprende de Jesús. Y esto es algo muy importante, hermanos. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Me imagino que usted ya se lo sabe de memoria, ¿sí? Y aunque era hijo, como dice el pasaje en Hebreos 5:8, por lo que padeció, ¿qué dice ahí? Aprendió, ¿qué, hermanos? La obediencia, ¿sí? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús dice que si hay algo que aprender de él, hermanos, no es cómo hacer milagros, no es cómo predicar, no es cómo enseñar o cómo alimentar a 5,000 hambrientos. Jesús dice, aprendan de mí mansedumbre y humildad. Y esto nos detiene un poquito en la carrera que llevamos como siervos de Dios muchas de las veces, porque pareciera que el éxito de un siervo de Dios, ¿verdad? Emana de cuántos títulos teológicos tiene, ¿sí? Emana de cuántos libros en el año lee. No estoy diciendo que eso es malo, al contrario, eso es muy bueno. Eso cada vez, en la medida en la que va avanzando una sociedad terrible, ¿verdad? Necesitamos de siervos preparados, pero de eso no depende el éxito de un siervo de Dios. De eso no depende, ¿verdad?, el crecimiento de un siervo de Dios. Alguien decía una vez que muchos son como Bob Esponja, ¿verdad? La cabeza cuadrada y las patas flacas, ¿verdad? Porque tienen mucha información en la cabeza, pero las piernas las tienen débiles, porque eso que tienen en la cabeza no lo ponen en los pies, no lo ejercitan. Por eso Jesús dice, que quede claro, que si hay algo que ustedes tienen que aprender de mí, no es a cuántos les di de comer, no es a cuántos saqué de sus tumbas, no es a cuántos hice caminar, sino aprendan de mí humildad y mansedumbre. Y en este primer punto quiero decir dos cosas. La primera es, aprendamos a ser mansos como Jesús. Jesús, hermanos, nos enseñó a aprender de Él. Jesús nos enseñó a aprender de Él. Él es nuestro modelo para aprender. Podemos estar seguros de que su ejemplo es 100% confiable. La Biblia, hermanos, misma nos enseña que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Es decir, en sus manos tuvo todo el poder del universo contenido y aún así fue manso con el fin de cumplir con el propósito de Dios Padre para su vida.
En ninguna manera nuestro Señor Jesucristo fue débil, sino todo lo contrario. En un acto soberano se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, fue a la muerte. Y no cualquier tipo de muerte, sino la muerte de cruz. Hermanos, Jesús no fue débil, sino que toda su fuerza estaba bajo control. Nunca faltaron las tentaciones de usar su poder para satisfacer sus necesidades, como lo vemos en las tentaciones de Mateo capítulo 4. Usted ha de recordar que allí nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Él tenía hambre y Satanás le dice, convierte las piedras en paz. Jesús tenía el poder, claro que tenía el poder. Pero Jesús respondió con la palabra, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo olvidar las provocaciones de Lucas 23:39? Usted me imagino que se sabe estos pasajes, porque de hecho estamos en temporadas, en fechas en donde se recuerdan mucho estos pasajes. Acuérdese cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se acuerda? Estaba en la cruz y había dos hombres, uno al lado derecho, otro al izquierdo. Y uno de ellos le decía, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo estaban provocando, dice que lo injuriaba y le decía constantemente, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Yo quiero que chequemos un pasaje, nada más para que nos demos cuenta, hermanos, el calibre de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo y la gran posibilidad, hermanos, de que Él pudo haber utilizado su poder. Todo aquello que Él era, hermanos, lo contuvo. ¿Por qué? Porque había un plan, había un propósito. Si me puede seguir, por favor, allá en Mateo capítulo 26 del 47 al 53. Lo voy a leer, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ahí hay una pregunta interesante, fíjese bien lo que le dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué interesante, ¿no? Jesús pudiéndose defender, pudiéndose usar el poder, pudiendo usar el poder a su conveniencia, ¿verdad? Se contuvo y le da una gran lección a Pedro, que por cierto es Pedro, el chismoso de esta historia es Juan, ¿verdad? Usted lee los evangelios y ninguno menciona su nombre más que Juan, ¿verdad? Juan dice, y Pedro, ¿verdad? Sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Y tuvo que aprender una gran lección, Pedro. No es así. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestros recursos. ¿A poco tú crees que yo no puedo defenderme? ¿A poco tú crees que yo no le puedo orar al Padre y pedirle una docena de legiones de ángeles? ¿Tú crees que no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, pero hay un plan. Yo quiero decirte algo, hermano consiervo, ¿verdad? No me gusta mucho la idea de seminarista, me gusta más la idea de siervo de Dios, consiervo, ¿verdad? La realidad de estar sirviendo a Dios en la iglesia, hermanos, es algo que nos pone a prueba, sobre todo en estos versículos. Yo quiero decirte algo, aquí vas a aprender muchas cosas, vas a aprender herramientas para hacer de manera eficaz tu trabajo. Y eso es bueno y eso es importante, ¿verdad? Apolos allá en Hechos, en el libro de los Hechos, es un personaje que tenía que prepararse porque dejaba las cosas a medias, ¿verdad? Predicaba un mensaje a medias, tanto así que los efesios no sabían ni que existía el Espíritu Santo. Por eso es importante aprender, crecer en conocimiento, aprender todas esas herramientas que usted va a utilizar para desempeñar su ministerio de manera eficaz. Pero yo quiero decirle algo que casi a veces no se habla en los institutos, porque de eso depende de usted y de su relación con nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que desarrollar mansedumbre, porque de otra forma usted no va a avanzar en el ministerio.
Le voy a decir por qué. Porque en la realidad del ministerio lo van a provocar. Porque en la realidad del ministerio no va a faltar quien espere que usted tropiece. Porque en la realidad del ministerio no va a faltar Satanás, que está buscando una pequeña abertura en tu vida para despedazar tu familia, despedazar tu testimonio y que ya no avance absolutamente nada. ¿Y sabes qué va a pasar con tus títulos teológicos? Ahí se van a quedar. Porque el verdadero crédito, el verdadero presupuesto que tú y yo tenemos en el ministerio es el que Jesús tenía. Nuestro testimonio con base al fruto, a uno de los frutos del Espíritu, a un fruto del Espíritu, un rasgo del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. ¿Se acuerda de los rasgos del fruto del Espíritu? Son 9, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y si usted y yo no aprendemos del Señor Jesucristo esa mansedumbre de esperar en Dios, de aprender a esperar en Dios, usted se puede adelantar. Usted puede echar mano de sus recursos. Usted puede pensar, bueno, soy un experto en hacer sermones. Soy un experto en crear estudios, actividades. Yo saqué 10 en el seminario. ¿Qué me puede detener? Te puedes detener a ti mismo. Cuando en la realidad del ministerio no va a faltar alguien que te va a querer sacar de tus casillas. Y necesitamos echar mano de la mansedumbre. Yo quiero platicarle algo rápidamente, hermanos. Yo estoy predicando el fruto del Espíritu ahí en la iglesia. Estamos hablando de cómo andar en el Espíritu. Se oye mucho de andar en el Espíritu, pero necesitamos saber cómo hacer eso. Entonces nos estamos yendo de uno por uno. Amor, gozo, paz. Cuando hablamos de bondad, hermanos, y de mansedumbre, bueno, ya habíamos hablado de bondad y mansedumbre. Yo llego en la noche, yo no sé usted, pero yo tengo vecinos muy, muy especiales, hermano. Yo estoy orando por ellos porque deseo que ellos se entreguen a Cristo. Y no soy de los que le dicen al Señor, Señor, que se entreguen a Cristo, ¿no? Le digo al Señor, úsame porque si tú me pusiste en esta colonia, en este barrio, yo quiero que estas personas me conozcan, para que por medio de mí conozcan a Jesucristo. Entonces, no sé si por haber dicho eso la cosa se ha puesto cada vez más difícil, pero hay vecinos muy, muy tremendos, hermanos, muy tremendos. Entonces, como yo vivo en una unidad habitacional donde cada quien tiene su lugar, hermanos, resulta que yo llego y estaba una visita ya a punto de irse. Cuando ve que ya me voy a estacionar, esta persona lo que hace es cerrar la puerta de su carro y esperarse ahí con la novia y dejar que yo me quedara ahí esperándolo, ¿verdad? Entonces yo me bajo muy amablemente y le digo, por favor, ¿te podrías mover? Estás en mi lugar. Me ignoró, ¿verdad? Así de una forma retadora. Le volví a preguntar que si se iba a tardar. Yo todavía le preguntaba eso, ¿verdad? Y me dice, pues es que yo puedo estar aquí a la hora que yo quiera. Aquí no hay lugares de nadie. Aquí cualquiera se puede estacionar, ¿verdad? Y además, ¿quién dice que es tu lugar? Y me empezó a provocar. Entonces yo me regresé al coche, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, ora por mí porque estoy a punto de reventar. Me conozco, hermanos. Dicen que algunos tenemos mecha corta, pero ¿qué cree yo? Yo descubrí que yo nací sin mecha, ¿verdad? Entonces yo me dije, bueno, te espero en mi coche. Me esperé y el chico me ignoraba. Entonces yo me vuelvo a bajar para pues decirle pues de qué se trata, ¿verdad? En ese momento me acuerdo de lo que había predicado. ¿Y sabe qué le dije? ¿Sabes qué? Voy a poner mi carro ahí a un lado de una cisterna. No se deben de estacionar ahí los coches, hermanos. Créame, hermanos, yo estaba que me moría por dentro. Yo regreso, me estaciono en mi coche y le digo, mira, en serio, te voy a prestar mi lugar. No, pero no es tu lugar. Sí, te lo voy a prestar, es mi lugar. De hecho, cuando vuelvas a venir, si no encuentras lugar, puedes tomar el mío. ¿Sabes por qué? Porque te puedes meter en un problema con los demás vecinos. Yo no lo podía creer, ¿no? Entonces yo me regreso, estaciono mi coche, llego a la casa, en serio, hermanos, yo me meto a un cuarto donde tengo la televisión y empiezo a llorar del coraje, hermanos. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando yo estoy ahí, hermanos, llega mi hijo el mayor y me abraza y me dice, papá, estoy orgulloso de ti. No, hermanos, en serio, dije, de lo que uno se pierde, hermanos, porque uno tiene la fuerza, porque uno tiene las palabras, porque uno tiene las agallas, o porque pensamos que tenemos el derecho, o porque creemos que tenemos algo. ¿Sabe qué, hermanos? En el mundo vamos a tener muchas aflicciones y necesitamos parecernos al Señor. Eso es algo que usted seguramente no va a escuchar mucho aquí porque le van a enseñar muchos términos teológicos. Pero eso es algo que lo va a tener que practicar el resto de su vida y de su ministerio. Porque la gente, hermanos, necesita ver a Jesús en nuestra vida. Por eso si algo hemos de aprender
Como dijo Jesús, aprendan de mí mansedumbre y humildad. Y créanme, hermanos, yo me solté llorando ahí con mi hijo. Le dije, hijo, y nos pusimos a orar, hermanos, a alabar a Dios. Llegó mi esposa también muy orgullosa porque le cedí el lugar al joven. Y le digo, qué difícil es hacer esto, la verdad. Qué difícil. Más cuando te están provocando. Bueno, le estoy hablando de cosas reales. Le estoy hablando de cosas reales cuando usted ya está en el ministerio y que toda su vida no es la iglesia. Su vida a veces es su esposa, es sus hijos, el convivio diario con la sociedad. Y usted y yo necesitamos ser mansos como Jesús. Así es. Una segunda cosa de este primer punto, hermanos, es aprendamos a estar quietos como Jesús. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús buscaba momentos de quietud para estar con el Padre. Se ha leído esos pasajes en el Evangelio, que él de muy temprano de mañana se apartaba, ¿verdad?, para estar a solas con el Padre. Este otro rasgo de lo que el Señor desea que aprendamos de Él es estar quietos. El Salmo 46:10 es uno de mis salmos favoritos. Dice, estad quietos y conoced que ¿qué? Que yo soy Dios. Y conoced que yo soy Dios. El versículo 11 dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El siervo que crece, hermanos, es como Jesús aprende a estar quieto, porque de otra forma no conoceremos los planes de nuestro Dios. Jesús buscaba momentos de quietud para no perder perspectiva, hermanos. Como aquel día, allá en el capítulo 6 de Juan, ¿se acuerda cuando Jesús alimenta a 5,000? Había el Señor Jesucristo hecho algo hermoso, ¿verdad? De esas veces que se termina el culto, ¿verdad? Y todo es éxito. Se termina el domingo, su sermón, ¿verdad? Fue de gran bendición, hubo muchas profesiones de fe, hubo muchos compromisos y fue un día hermoso. Y no falta el diablo, ¿verdad?, usando al débil. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo no es la excepción. Lo que vemos aquí es algo que es real. Dice la Biblia que como se emocionaron de lo que había hecho, le querían tomar para hacerlo rey. ¿Se acuerda? En Juan capítulo 6. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Se fue de ahí y se fue solo. Se escapó de esa situación. Y yo no dudo que fue a buscar al Padre. ¿Sabe por qué? Para encontrar perspectiva. ¿Cuántas cosas no lo van a perturbar a usted en su vida? Y usted lo único que necesita es quietud, apartarse con el Padre. Yo quiero platicarle algo que pasó, hermanos, en la iglesia. Tenemos un joven que hace 3 años, no, ya hace 4 años, se entregó a Cristo en el ministerio juvenil, donde mi hermano Arín fue pastor allá en la iglesia, Príncipe de Paz. Cuando este joven se entrega, hermanos, él es un estudiante de medicina, él ya está por titularse. Este joven nos pedía que oráramos por él porque sus padres se estaban divorciando y sus padres le impedían así rotundamente que se acercara a la iglesia. De hecho, él llegó a mentir que iba a una actividad de la escuela con tal de estar con nosotros. Era complicada su vida. Un día me dice, pastor, hoy voy a hablar con mis padres. De hecho, hoy se van a reunir porque tal parece que van a llegar a un acuerdo porque mis padres se van a divorciar. Entonces nos pusimos a orar todos los jóvenes, ¿verdad? Todos los que estábamos ahí involucrados y sabíamos de su vida. Y resulta que cuando ya pasa el tiempo, él me dice bien contento, pastor, le quiero platicar qué fue lo que pasó. Estaban mis papás ya poniéndose de acuerdo porque ya cada quien iba a jalar para su lado. Estaban mis 2 hermanos mayores escuchándolo todo. Yo estaba con todo el entusiasmo de hablarles de Cristo, de decirles, entréguense a Cristo, miren, dense una oportunidad. Y se dio cuenta en ese momento que no había oportunidad de predicar. No había oportunidad de abrir la Biblia y decirles, la Biblia dice esto. No hubo oportunidad. Sino que cuando les preguntan los papás a los hijos, ¿qué piensan ustedes de la decisión? Los mayores dijeron, adelante, ustedes ya son grandes, nosotros tenemos nuestra vida. Y cuando le tocó a este joven de nuestra iglesia, ¿saben qué hizo, hermanos? Se puso a orar. Fue lo único que pudo hacer. Y le dijo, Dios, gracias por mis padres porque hasta aquí me los has dado. Y me permites verlos juntos. Ruego que cambie sus corazones. Fue su única oración, hermanos. El año pasado los acabo de bautizar a sus papás, hermanos. Sus papás se reconciliaron. Sus papás están en el Señor, hermanos. Sus papás están creciendo en la fe. Yo quiero decirte que hay momentos así en la vida, en el ministerio, donde no hay momento más que para estar quietos y esperar en el Señor. Buscar esos momentos de quietud y decirle, Señor, tengo tantas cosas que decir, pero creo que ninguna de ellas es conveniente. Clama a Él, espera en Él, espera su gran poder. Una segunda cosa quiero comentarte en este mensaje.
Aprendamos mansedumbre y humildad para crecer y no perecer. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribió Filipenses 3:14, dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. La vida es un proceso, hermanos, y ese proceso implica disciplina, ese proceso implica en cierta medida pagar un gran precio. Necesita ese proceso que usted tome una decisión contundente acerca de lo que usted está dispuesto a hacer. Hay muchos siervos de Dios que siguen batallando con pecados pasados. Yo recuerdo, hermanos, porque le hablo con la experiencia de mi vida, cuando ya estaba sirviendo al Señor todavía había cosas del pasado. Y me frustraba el hecho de pensar que toda mi vida iba a estar lidiando con esas cosas. De alguna forma tengo que estar cuidando mi vida de esas cosas del pasado, pero alguien me decía, ya no luches con tu pecado. Mira, la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay que aferrarnos a estar en la luz. No se confíe por todo lo que está aprendiendo, no se confíe por todo lo que le están enseñando, no se confíe por todo lo que usted está desarrollando o lo que está dominando en el ministerio. Aférrese a la presencia de nuestro Dios, porque una cosa sin la otra, hermanos, es estancamiento, es muerte en el crecimiento. Si usted es de las personas que solamente se llenan de conocimiento, pero no se aferra al Señor, usted es el mismo. Si usted se aferra al Señor, pero no se prepara, va a batallar mucho. Necesitamos las dos cosas. Y Pablo, un hombre que se atrevió a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Aprended de mí como yo aprendo de Cristo, ¿verdad? Imagínense nada más tener la autoridad moral, espiritual de decirle a los hermanos de Corintio, aprendan de mí como yo aprendo de Cristo. Tuvo la capacidad de decir, no lo he alcanzado, me falta todavía. Y vaya que era un hombre con muchas credenciales. Usted ya conoce lo que estoy diciendo. Pero lo importante, hermanos, es la actitud. Dios premiará cada una de las disciplinas espirituales que ejercitamos con fidelidad, llevándonos hacia a la cumbre de la victoria, de la vida victoriosa, hermanos. Así es, hermanos. Sería muy bueno dejar por un momento esa inútil obsesión de tratar de demostrar a los demás que ya llegamos, que ya lo sabemos todos, que ese maestro no tiene nada que enseñarme, que ese alumno no tiene nada que enseñarme, que ese compañero, que ese hermano no tiene nada que enseñarme. No podemos pensar de esa forma. Eso es morir, eso es decrecer. Usted tiene que ser humilde, usted tiene que ser manso. Queda claro, hermanos, que si hay algo que aprender de Jesús es a ser mansos, porque de otra forma no veríamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí sabe lo que dicen las bienaventuranzas, hermanos? El Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 5, quiero enseñarle algo muy interesante. Dice, bienaventurados, ¿cómo dice, hermanos? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Además de ser bienaventurados, hermanos, somos recompensados al recibir y ver la promesa de Dios. Dios ha trazado un propósito, algo que usted todavía no ha descubierto. Usted paso a paso lo va descubriendo, porque así es Dios. Creo que si supiéramos a dónde nos quiere llevar Dios, creo que lo echaríamos a perder. Y lo que hace Dios es paso a paso. Pero ¿qué se necesita según este pasaje? Mansedumbre. Porque de otra forma usted se va a salir del camino y no va a saber qué era lo que Dios quería mostrarle. Para que no nos perdamos, practiquemos mansedumbre. Quiero decirle algo ya para finalizar, hermanos. Moisés fue considerado el hombre más manso sobre la faz de la tierra en un contexto en el que era criticado por sus hermanos. ¿Se acuerda? Hay un pasaje ahí en el libro de los Números, hermanos, capítulo 12, donde Miriam, ¿verdad? O María y Aarón criticaban el hecho de que Moisés solamente fuera el único por donde Dios hablaba al pueblo. ¿Ha leído ese pasaje? Y estaban como que indignados, pues no, yo creo que Dios puede también hablar a través de mí. ¿Sí? Fíjese que el libro de los Números habla mucho de la actitud del pueblo, pero también de los siervos.
Me llama mucho la atención porque el libro de Números, además de hablarnos de todo lo que pasa en el desierto antes de tomar la tierra prometida y de todo lo que tuvieron que hacer, hay un pasaje que a mí me encanta, el capítulo 27 del libro de los Números, que para mí es la primera vez que vemos a las mujeres en acción, ¿verdad? Tanto que se habla de las mujeres y que del famoso empoderamiento, que para mí eso es más diabólico que otra cosa, hermanos. En el libro de los Números, capítulo 27, vemos a las famosas hijas de Zelofejad, ¿verdad? Que cambiaron la constitución, porque pues por ser mujeres no correspondía que les dieran heredad, y ellos fueron con Moisés a reclamarle, ¿verdad? Y Dios le dice, tienen razón, cambia la ley, ¿verdad? Le dice Dios a Moisés. Es una historia maravillosa. Ese mismo capítulo 27 tiene algo interesante, pero antes de avanzar, capítulo 2, hermanos, criticaban a Moisés. Y me imagino que Moisés escuchaba esas cosas porque dice el versículo 3 que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Después de eso Dios baja y les dice, vengan ustedes tres. Le dice Dios, yo sabré a quién voy a usar. ¿Y qué pasó con Miriam? Se llenó de lepra. Moisés le dice, sánala, Señor. Se dice, sí, que se vaya 7 días allá con los leprosos. Pero eso no se hace. Yo decido a quién uso. Qué interesante, hermanos, ver que la Biblia dice que no había hombre más manso sobre la faz de la tierra como Moisés. Pero sí sabe qué pasó, hermanos, más adelante. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por falta de mansedumbre. El capítulo 27, hermanos, dice, fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin. En un asunto que era aparentemente simple, ¿verdad? Porque era un experimentado de guiar al pueblo de Dios por tantos años, ¿verdad? Los hebreos tenían sed. La primera ocasión en donde vemos que el pueblo hebreo tiene sed y que Dios le dice a Moisés, ¿qué le dice a Moisés? Golpea la piedra. ¿Y qué pasa? Sale agua de la piedra. En esta última ocasión, ¿verdad? En el desierto de Sin, los hebreos tienen sed y Dios le dice, háblale a la piedra, pero Moisés estaba enojado. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la piedra. Y por esa razón no entró a la tierra prometida. Hay otras cosas, hay otras razones por las cuales se ha dicho que Moisés no entró a la tierra prometida. Otra de ellas es porque Dios no comparte glorias, ¿verdad? Moisés se había convertido en una imagen tan poderosa en el pueblo hebreo que no era posible que él entrara porque Dios no comparte glorias. Pero a mí lo que me queda claro es que por falta de mansedumbre Moisés no entró a la tierra prometida. Tenemos mucho trabajo, jóvenes, hermanos, consiervos, tenemos mucho trabajo, sobre todo en el tema de la mansedumbre. Vamos a trabajar toda la vida con esto, hermanos. Si no lo tenemos, si no aprendemos este rasgo de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a llegar muy lejos en el ministerio. El éxito del siervo de Dios es parecerse a su Señor. No midamos el éxito por la cantidad de gente que hay en las congregaciones. No midamos el éxito por la cantidad de conocimiento que vamos acumulando, ¿verdad? Porque tenemos títulos. No se confíe de eso. El éxito del ministerio de un siervo de Dios es aquel que se aferra a su Señor porque se quiere parecer a su Señor. Mientras nos afanamos, hermanos, como siervos de Dios a dar buenos resultados en todo lo que implica nuestro ministerio, se nos olvida que el siervo que crece es aquel que se parece a Jesús. Por eso dice el pasaje, venid a mí, dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El problema es cuando pensamos que este tipo de pasajes ya no es para nosotros los que servimos a Dios. Nos creemos superhombres, supersiervos, grandes siervos de Dios. Pero quiero decirle algo, a veces tenemos que acudir al Padre por medio de Jesucristo, como lo hicimos la primera vez. Porque estamos trabajados y cansados, porque seguramente hemos perdido perspectiva. No la perdamos, hermanos. Que sea Cristo el mejor ejemplo para servir a Dios, para servir en la iglesia y para servir aquí en el seminario, hermanos. Porque es una gran experiencia estar aquí, hermanos. La verdad, una de las mejores cosas que me pasó en la vida fue haber estado en este lugar. Y también hay que aprender a servir, hay que aprender a amarnos, hay que aprender a ser siervos de los demás.
somos guarda de nuestros hermanos. Usted es responsable espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, moralmente hablando de sus hermanos también aquí en el seminario. Parezcámonos a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces no estamos trabajados y cargados? Dice el Señor, vengan a mí, porque yo os haré descansar. Estas son las llaves, hermanos, de un siervo que crece, de un siervo que avanza. Ser igual a Jesús. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar.